Bienvenidos, esto es Causa y Efecto, el espacio de análisis, debate y entrevistas de Efecto TV de fin de semana. Hoy un tema importantísimo, la recientemente aprobada Ley de Víctimas. ¿A quiénes va a ayudar? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Y qué tenemos que hacer los mexicanos para que esto finalmente funcione? En un momento comenzamos. Miles han sido los desaparecidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La contabilidad más dramática es la que habla de más de 60,000 muertos. Lo peor es que muchos de ellos han sido incluidos en las estadísticas de los llamados daños colaterales o como parte del crimen organizado. Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Morelos, Veracruz son lugares en los cuales muchos han desaparecido sin dejar rastro. Ante tal incertidumbre, familiares de las víctimas se organizaron para pedirle al gobierno su intervención y una respuesta que aún no ha llegado. Tuvieron que politizar su dolor para ser escuchados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos! ¿Dónde están? Tuvieron que acudir al Congreso para ser escuchados. El pasado 12 de abril, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas, que incluía peticiones de estas organizaciones. 18 días después, la ley fue ratificada por la Cámara de Diputados sin cambios. La aprobación, si bien tardó mucho tiempo, fue considerada un reconocimiento a la lucha de los familiares, de sus víctimas y una llamada de atención para el gobierno federal. También es considerada una alternativa para reconstruir el maltrecho tejido social de nuestro país. La Ley General de Víctimas establece la creación de un Registro Nacional de Víctimas, también la creación de una Comisión Ejecutiva de Vigilancia y Protección de las Víctimas, que estará integrada por 5 consejeros que serán elegidos por el Senado a propuesta del Ejecutivo. Crea el fondo de ayuda denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se nutrirá con bienes decomisados por la Ley de Extinción de Dominio. Instaura un Registro Nacional de Víctimas y una Asesoría Jurídica Federal para las víctimas. Establece el concepto de reparación integral y reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En Causa y Efecto, Juan Nicolás. Ya ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestros invitados esta noche. En primer término, a mi derecha, la diputada Teresa Inchaustegui, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Tere, por estar con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Julio Hernández Barros, usted lo conoce, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, académico de la Iberoamericana. Muchas gracias, Julio, nuevamente en este espacio de Causa y Efecto. El doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco, buenas noches. Y el licenciado Homero Tapia Pérez, coordinador del programa de exigencia y vinculación de autoridades de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos tocando el tema esta noche de la Ley de Víctimas. ¿Cómo se llega a esta ley? ¿Por qué es necesaria, Tere? ¿Qué caminos, qué escaños hubo que pasar? Bueno, la ley es un reconocimiento que todas las bancadas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, hicieron a un problema real, emergente en nuestro país, que es el tema de la victimización que ha venido de la mano de la violencia criminal como de una estrategia de seguridad que ha creado más violencia de la que pensaba resolver. Y tiene más víctimas tiene muchas víctimas que no se sabe efectivamente si son víctimas directamente involucradas en actividades delincuenciales, otras que de plano se sabe que no están, que son inocentes, que han sido víctimas de los fuegos cruzados. Pero en general la victimización muy fuerte, tanto desde la parte del aparato de justicia, que no repara daños, que no da información sobre desaparecidos, muertos, y no procura justicia, como de familias enteras que han perdido al padre, la madre, a que han quedado lesionados de por vida. Es decir, una cauda, una secuela social muy fuerte que no sabemos todavía de qué tamaño es. Se calcula en miles, pero no sabemos el tamaño. No se sabe, porque no hay cifras precisas. Parte de la ley es tener un registro de estas víctimas y desplegar una política, porque hay que reconocer que este saldo social
es un saldo que lacera fuertemente los derechos, la vida, la dignidad de muchísimas familias. Y Correcto. no podemos continuar la marcha sin voltear a ver ese saldo y abordarlo. Tú, decía Teresa que esta estrategia dejó mucho más víctimas y daños de lo que pretendía resolver. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Sí, yo creo que es evidente, aunque efectivamente no hay números oficiales, pues estamos hablando de entre 40 y 50 mil personas que han perdido la vida, Sí. un número impresionante de personas desaparecidas. Y si uno piensa un poco en los objetivos que la estrategia persigue, que es evitar que el crimen organizado se expanda, pues lo que hemos visto es exactamente lo contrario. Hemos visto cómo se ha fragmentado, los grandes cárteles se han fragmentado en pequeños cárteles, la violencia asociada al tráfico de drogas se convirtió en violencia de otra naturaleza, con delitos como la extorsión, por ejemplo. Estos eventos que hemos visto en muchos estados de personas que son diariamente ejecutadas. Sí. Entonces, definitivamente hay un saldo negativo de esa estrategia, por una parte, y por otra parte, no había habido, por lo menos hasta ahora que tenemos este instrumento normativo, alguna respuesta que es la necesaria para todas aquellas personas que están relacionadas con alguno de estos muertos, con alguno de estos desaparecidos, con independencia de que se trate de personas que participan en los eventos delictivos o que son víctimas también de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la acción de las Fuerzas Armadas. Homero, ¿tú quieres agregar algo? Confirmando lo que dice Luis, o sea, creo que es una estrategia que ha sido fallida, principalmente los números. No sé si ves los números, la incidencia delictiva nacional no ha bajado considerablemente, incluso los delitos de fuero federal han aumentado. Entonces, sí, en ese sentido creo que es una estrategia fallida, ha dejado o lacerado a la sociedad, ha dejado desplazados, huérfanos de guerra y muchas otras series de Ya que problemas mencionan sociales. la palabra guerra, las guerras modernas cada vez cobran menos víctimas entre militares, posiblemente los civiles siguen siendo cifras aterradoras, pero recuerdo la guerra de Vietnam, donde las cifras oficiales de los norteamericanos, de los soldados norteamericanos que invadieron Vietnam, en todo lo que duró la guerra perdieron 50,000 personas. Aquí, en este periodo, prácticamente los estamos igualando, rebasando. Mala estrategia y necesaria la ley. Es una ley necesaria, indispensable en estos momentos. Es una ley a la que llegamos y a la que no debimos de haber llegado. Es decir, si se hubieran cumplido otras disposiciones legales, como el propio Código Penal, la Ley de Delincuencia Organizada, y si hubiera dado preferencia a problemas sociales, a problemas de desarrollo, de educación, pues quizá esta ley sería totalmente innecesaria, que es lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, la ley llega en un momento en que será un gran paliativo para este gran dolor que tienen cientos de miles de víctimas en este país, y que no viene a resolver el problema de la violencia ni el problema generado con la lucha del narcotráfico o contra el narcotráfico, sino que viene a paliar esto, a dar un poco de calidez, digamos, a todos estos que han sufrido, a tratar de reparar en la medida de lo posible el daño que han tenido, no solo de manera económica, que es una importante, pero también desde otros puntos de vista, médico, de memoria histórica, de registros, de atención psicológica, en fin, una serie de medidas que contempla la ley que viene a resolver muchos de estos problemas que ya están generados y que hay que resolver ahora, Francisco. Luis, duele más y vale lo mismo la muerte de un delincuente que la muerte de una persona ajena al crimen? No, fíjate que uno de los éxitos de la estrategia del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, tenía que ver con el mensaje clarísimo de que cualquier pérdida de vida es lamentable, ¿no? Y yo lo pondré en estos términos, sin importar si perteneces o no perteneces a una organización del crimen organizado, la muerte de un ciudadano es un fracaso del Estado. Es un mexicano, al final de Así cuentas. es un ser humano, yo te diría, ¿no? Todavía más allá, Bueno, claro, independientemente por de supuesto. la nacionalidad. Estamos hablando de una persona, estamos hablando también de la necesidad de entender el contexto en el que se da la participación de las personas en estas organizaciones criminales. Correcto. No es una decisión que uno toma en la mañana y dice, hoy me voy a dedicar al crimen organizado ya para el resto de mi vida, ¿no? Hay una serie de circunstancias sociales que tienen que ver con
la incapacidad de acceder a una serie de derechos que deberíamos de tener todas y La todos. educación, Por supuesto, derechos económicos, derechos sociales, que te empujan a tomar esas decisiones, o bien en otras circunstancias te ves compelido porque te obligan por la fuerza a participar de estas organizaciones. No se puede hacer una lectura maniquea, ¿no? Y yo creo que esa es una gran virtud que tiene la ley, fíjate, que plantea una relación nueva entre las víctimas y el Estado. Desdibuja esta división artificial que se ha creado entre víctimas del delito y víctimas del Estado, ¿no? Colocando la posición de las víctimas pues como aquellas personas que sufren un daño sin importar si ese daño se los comete otro ciudadano o se los comete el Estado. E incluso yo pondría el énfasis aquí en la importancia que tiene ser víctima del Estado, porque se supone que un agente del Estado está justamente para cuidarte, para protegerte. La responsabilidad, en mi opinión, es mucho más alta cuando es un propio agente del Estado quien te victimiza. Yo te quiero ofrecer dos indicadores de la estrategia y del efecto social de esta estrategia y de sus resultados. En el sexenio de Fox hubo aproximadamente 8,000 y pico de muertos y se capturaron 8 capos, ¿no? En el sexenio actual estamos hablando casi de 60,000 muertos y tenemos como 30 capos. Entonces, si tú prorrateas el número de homicidios y de violencia respecto a la eficacia en la captura, pues realmente subió mucho, ¿verdad?, el rango de muertos, porque pues es una estrategia sangrienta, ¿no? Ahora, el número de detenidos por delitos menores, pero relacionados con el fuero federal, como es el narcomenudeo, ¿no? Sí. Se habla aproximadamente de 360,000 reos, ¿no?, para los cuales se construyeron 5 nuevas cárceles federales con toda la tecnología. Yo me pregunto, ¿no era mejor hacer 5 universidades o 30 prepas en todo el país, que en lugar de estar agarrando a muchachos jóvenes que por narcomenudistas se van a pasar a una cárcel de alta seguridad? Alguien te diría que lo ideal habría sido combinar los dos frentes, ¿no? Pero hay temas de recursos también. Claro. Un apunte antes de irnos, Julio. Sobre todo esta obligación de la ley de no criminalizar. Es decir, tenemos unos muertos como en Veracruz, en Boca del Río, y no habían pasado 10 minutos cuando dijeron fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. No sabían los nombres de los muertos, pero ya era un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Bueno, y hay uno más notorio, aquel donde el presidente dio por hecho que era una rencilla de bandas de narcomenudistas en Ciudad Juárez, unos muchachos, y entonces fue tema internacional, y dio una disculpa del primer mandatario, ¿no? Sí, así es. O sea, y esa imagen que damos, perdón que los interrumpa, es por decir, bueno, pues son delincuentes que se maten entre ellos. Creo que eso ya lo estamos rebasando, ¿no? Sí, así es. Bueno, deberíamos de estar en condiciones de Hay una cosa que es importante aquí de la que tú señalas, porque es como si el discurso con el que se maneja esto hace una diferencia entre los que deben de morir, ¿no? Claro. Y que no importa que mueran. Sí, porque al cabo son criminales, ¿no? Frente a los otros, a los que se quiere proteger de que la droga no llegue a tus hijos. Entonces, es una estrategia muy, muy maniquea, efectivamente, como señalaba Luis. Y este concepto de víctimas colaterales, que además hace pensar que, bueno, pues habrá mártires, ¿verdad? O sea, en esta lucha, que mueran los que tienen que morir, pero además hay que considerar que pues en el camino vamos a matar a otros, ¿no? Que son considerados como daño colateral. Eso vino desde el discurso en el que Felipe Calderón asumió la estrategia, cuando dijo, va a haber muertes, muchas muertes, va a costar muchos muertos. O sea, lo anunció y así lo asumió, y desgraciadamente para él y para nosotros va a pasar como el presidente que se lleva una cauda de muertos al final de su sexenio. Y víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? De eso hablamos al regresar. Víctimas de primera y víctimas de segunda. Esto es Causa y Efecto. Tengo que hacer una pausa. No se vayan.
Al corte me fui con la reflexión de ciudadanos de primera y de segunda, que pues, todos hemos mencionado alguna vez, lo hemos tratado, pero víctimas de primera y víctimas de segunda clase. Es cierto esto, Francisco. El Estado ha querido hacer menos dolorosa la muerte de los mexicanos o de los seres humanos a los que bien se refería Luis, hablando de que algunos pertenecen a grupos delincuenciales y que por eso tienen que morir o está autorizado que mueran. Todo lo dicen en un discurso oficial, también esto hay que decirlo, ¿no? ¿O cómo lo ves? ¿Por qué lo sostienes? Es decir, la realidad es que a través de los medios de comunicación tratan de inmediatamente bajar el peso de una noticia desagradable, de muertos, de colgados, de abatidos, diciéndote que son miembros de un cártel de la droga, que es un ajuste de cuentas, que era una venganza entre narcotraficantes, que son dos bandas rivales, que esas noticias pretenden bajar un poco el volumen de la mala noticia. Esas son las víctimas de segunda. Esas son las víctimas de segunda, que realmente no sabemos si sean realmente miembros de un cártel delictivo, cuestión que sería para la ley de víctimas totalmente intrascendente. Sin embargo, tampoco tenemos esa noticia de que lo sean, y esa noticia de entrada lastima a las familias de todos estos seres humanos que han muerto y que quizá han entregado su vida debido a una mala actuación del Estado, debido a que fueron confundidos, debido a que no quisieron prestarse a hacer un servicio para estos grupos rivales y inmediatamente son descalificados por el Estado y reducidos a unas víctimas de segunda. Es por esto que una de las grandes cualidades de esta ley es no distinguir. La ley no distingue ni víctimas del delito, ni víctimas de los derechos humanos, ni víctimas de la delincuencia común, ni víctimas de la delincuencia organizada. Es una ley incluyente. Todos tienen cabida. La puerta de entrada para la Ley General de Víctimas es amplísima. Y quizá lo que se va dosificando es los recursos a los que tendrán acceso dependiendo de la calidad de víctimas y dependiendo de la gravedad de esa calidad de víctimas que tengan. Pero la puerta de entrada a los derechos básicos que contempla la ley es amplísima, Francisco. ¿Cuáles son las víctimas de primera? Bueno, las víctimas de primera, de acuerdo con esta concepción no oficial, pues son aquellas bajas colaterales a las que ya se refería Luis. El fuego cruzado, donde muere una familia, etc. O los notables, o las gentes que vienen de una familia que que goza de prestigio, que goza de buena posición. Esos son víctimas en el momento en el que ocurre algo, todo se moviliza, todo el aparato de justicia se mueve. En cambio, cuando la desaparecida es una muchachita de una familia de trabajadores o un joven de una familia de trabajadores, ahora sí que no los atienden ni siquiera en las agencias del Ministerio Público, desdeñan sus vueltas, tienen que andar dando vueltas de un lado a otro preguntando dónde están, y el calvario de todas estas familias es tremendo. Entonces, ¿Y esto va a cambiar, Luis, Homero? No, yo creo que sí hace una distinción la ley, ¿no? Se tiene su distinción en víctimas directas, que es el afectado directo de algún acto violento o una omisión. O sea, una señora que le matan al marido. Y tiene las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas que sufrieron una violación. La estrategia, la ley sí, efectivamente. O sea, efectivamente yo creo que esta ley cubre las dos posibilidades, o sea, de que seas víctima directa o indirecta. ¿Qué tanto jugó un rol en esta ley Javier Sicila? ¿Quién quiere opinar? Tú eres su abogado. Bueno, realmente el movimiento por la paz con justicia y dignidad impulsa esta ley hasta la creación definitiva. Había otros proyectos muy interesantes y muy completos. La misma Tere, que a mí me parece un proyecto fabuloso. Sin embargo, el movimiento tiene la fuerza suficiente para despolitizar la ley de víctimas y crear un consenso que no existía en torno a las víctimas y un respaldo de todas las bancadas parlamentarias, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, en donde se pusieron la camiseta de las víctimas y dejando a un lado intereses particulares o intereses económicos del Estado. Todos fueron con una misma bandera de protección a las víctimas, creando una ley que satisfaga los requisitos mínimos de atención, de ayuda a las víctimas. ¿Y sí salió bien? O sea, ¿es lo que esperábamos? ¿Es lo que necesitábamos? Sí, yo quiero puntualizar sobre la ley dos cosas. Sí. Una, que hay una parte que tutela lo que le llaman la propia ley derechos principales.
¿Cuáles son estos derechos principales de la víctima? El derecho a la verdad, que es algo que todas reclaman, o sea, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Quién lo mató? ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió? Este derecho a la verdad está directamente ligado al funcionamiento del aparato de procuración de justicia, que es una de las fallas estructurales enormes, más severas que tenemos en este momento y que la estrategia dejó exhibida en toda su crueldad. Segundo, los derechos derivados o secundarios, que son justamente que reciba asistencia jurídica, que reciba asistencia psicológica, que reciba atención a la salud, que reciba algún tipo de indemnización o de apoyo, porque hay que decirlo, no se trata aquí tampoco de una ley que le vaya a dar dinero a todo mundo y que vaya a monetarizar los daños, porque el principal reclamo es de reparación del daño, conocimiento de la verdad, del derecho a la verdad y reparación del daño jurídicamente hablando, que eso pasa, obviamente, por la Procuración de Justicia. Y el segundo aspecto es que esta ley es lo suficientemente comprensiva como para empezar, porque no hay que creer, aquí en México tenemos la idea de que todos los problemas se resuelven con una ley. No, una ley crea un marco de actuación que debe de ser llevado a cabo, debe de ser probado en la realidad. Y lo bueno que tiene esta ley es que es un marco lo suficientemente comprensivo y flexible como para empezar a ver de qué se trata el problema. Por eso tiene un registro nacional de víctimas, porque ahora sí necesitamos saber dónde está. Para enfrentar un problema hay que cuantificarlo. Saber y calificarlo. ¿Quiénes son? ¿Son indígenas? ¿Son ancianos? ¿Son niños? O sea, porque todo eso habla de una variedad de acciones en donde estarían involucradas distintos tipos de instituciones. Por eso también la ley pues incluye a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría, al DIF, a la CNDH, a organizaciones civiles, a instituciones universitarias. Es decir, tiene mucha, es muy noble desde esa perspectiva. Y bueno, hay que decir también, y con eso termino, que a nosotros actuamos con bastante prontitud porque en Colombia la ley de víctimas se llevó más de 15 años después de iniciados los conflictos, 10 años de deliberación. Déjame interrumpirte, ¿cuántos muertos en Colombia? Porque bueno, igual aquí nos tardamos 50,000 muertos. Son menos, porque también es una población más pero es solo por derechos humanos la de Colombia. Es una ley que solo protege a las víctimas de los derechos humanos. Esta es la única ley en el mundo que protege al mismo tiempo a las víctimas del delito común, a las víctimas de la delincuencia organizada y a las víctimas del abuso de autoridad o de la violación de derechos humanos. Esto que es una virtud por las circunstancias nuestras también implica una reflexión, porque en el caso de Colombia, por ejemplo, la institucionalidad relacionada con el sistema de justicia penal funciona de buena manera, ¿no? Es decir, si tuviéramos un buen sistema de procuración de justicia en el país, no hubiésemos requerido de que la cobertura llegara hasta allá, ¿no? Sin embargo, bueno, como están las cosas... Cada país requiere sus leyes. Y otra cosa que quería comentar es que me parece un gran acierto que la ley haya sido una ley general, ¿no? Porque en la decisión de hacerla una ley general, no es una ley federal ni es una ley que aplique solamente a los estados, está una visión de Estado sobre la estrategia, ¿no? Que, como bien decía Tere, involucra a una importante cantidad de instituciones, tanto a nivel federal como a nivel local, y establece mecanismos de coordinación entre estas, porque ahora mucha de la problemática que tenemos, especialmente con ciertos fenómenos como la criminalidad organizada, la migración, la trata, es que hay como una especie de ficción de las jurisdicciones, ¿no? Entonces son temas federales, pero tienen un planteamiento local. Y el problema de la coordinación, pues ahora se ha resuelto a través de la intervención de la federación en los estados, como acabamos de ver en el caso de Nuevo León y en Veracruz, por ejemplo, y en otros más. Lo importante aquí es que esas decisiones no sean potestativas, ¿no? Sino que más bien estén insertas en el mecanismo de funcionamiento de las instituciones, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces hay una nueva institucionalidad que involucra a todos estos organismos que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con ¿Y eres procuración de optimista de justicia? que vamos a poder funcionar? Porque miren, qué leyes tan bonitas, tan eficientes, tan claras tenemos en la Carta Magna, pero todas las incumplimos.
¿Podremos con esta, Homero? Yo creo que ahí está, como bien apunta Rosy, o sea, la ley general solamente es el andamiaje jurídico. Ahora faltaría institucionalizar la ley, o sea, cómo se va a trabajar con instituciones, por ejemplo, con Províctima, o cómo se va a bajar todo ese tipo de cuestionamientos que tiene la ley, bueno, de cosas que tiene la ley a instituciones, o sea, se va a ver la misma efectividad. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo se aterriza ahora en instituciones? Aunque la ley trae su propia estructura burocrática muy clara, muy definida y perfectamente organizada en cuanto a sus atribuciones. Tiene un sistema organizado por 9 personas que no son políticos, son recomendados de las universidades públicas, de las organizaciones de derechos humanos como las que están aquí representadas, tanto oficiales como ONGs. Sí. Y estas 9 personas serán las encargadas de manejar todo esto y de coordinar que haya una perfecta distribución de las competencias en los estados, en los municipios y en la federación, de manera que no haya quien echarse la bolita. La ley debe ser cumplida por todos, incluyendo algunos particulares incluso a los que se les derivan obligaciones a través de la ley. Tengo que hacer una nueva pausa. Regreso contigo, Homero. Causa y efecto, esta noche la ley de víctimas aprobada por unanimidad. Estamos entrando a los detalles de lo que podemos esperar. Tú tenías un apunte, preguntaba yo al panel si eran optimistas de que esta ley pues se pudiera cumplir, porque tenemos leyes pues, muy claras, muy buenas, pero que nadie hace caso de ellas. Yo, bueno, apuntando y refiriéndome un poco a lo que dije de andamiaje institucional, pues lo que faltaría, la ley para mí es prácticamente perfecta. Lo que le comentaba Luis es que adiciona muy bien las últimas reformas del 10 de junio del 2011 en referente a derechos humanos, sí. Pero lo que faltaría es hacer los ordenamientos secundarios, ¿no? Manuales de organización, protocolos de atención a víctimas. Esa es la segunda parte que falta y faltaría instrumentar. O sea, ahí es donde habría que ver, donde hacer los detalles finos, ¿no? Para que esta ley pueda tener los efectos que se... Oigan, viene el cambio de sexenio. Sexenio nuevo, vida nueva, esfuerzo nuevo, o esto va a tener una continuidad. Pues yo soy optimista pensando que si todos los partidos, tanto en el Senado como en la Cámara, avalaron esto, es que hay un reconocimiento de que es un problema a atender, ¿no? Tengo también la confianza de que esto no es una ley que haya surgido por gracia de los diputados y de los senadores, o sea, esta ley tiene un movimiento detrás, las madres también las vimos que están activadas, ¿no? Entonces, o sea, hay una demanda social real del otro lado que yo creo que no va a dejar morir esta situación, además de que hay una situación real que está ahí. Pero sí necesita cambiarse el orden de las prioridades. Por ejemplo, esta semana escuchamos a Enrique Peña Nieto decir que su estrategia es incrementar el número de efectivos de la Policía Federal, cuando dijéramos una ley como esta y un problema como el que tenemos, lo primero que exige es que el sistema de procuración de justicia entre a un proceso de cirugía mayor. Si tú ves, por ejemplo, nomás un dato te voy a dar. Sí. En el país hay un ministerio público por cada 150 delitos. Esto es más de lo que un ministerio público con 2 o 3 policías ministeriales que tiene a su cargo puede hacer. No pueden investigar 150 delitos. No hay sistemas de inteligencia criminal. En fin, una serie de cosas en donde hay que poner las prioridades, porque el primer agravio de todas estas víctimas que hemos visto en toda esta semana y el año pasado es: ¿dónde está mi hijo, mi hija? ¿Qué pasó con él? ¿Quién lo mató? Es el reclamo directo al sistema de procuración de justicia. Yo recuerdo, Tere, el caso de Nepomuceno, inclusive lo entrevisté en la marcha, aquella marcha de aquel Zócalo de Javier Sicilia, que todos recordamos, que ante las cámaras de efecto me dijo: yo quiero saber qué le pasó y me voy a morir buscándolo. Y mira, se le concedió de una manera muy violenta. No se murió, lo mataron. Claro. De hecho, ¿no? Sí, lo mataron. Sí, mira, yo creo que el rol de la sociedad civil va a ser fundamental para evitar que el interés decaiga, ¿no?
como bien decía Tere, esta ley está impulsada por la sociedad civil y yo creo que plantea un reto muy importante porque, como bien comentábamos hace un momento, tenemos un nuevo marco jurídico en el país, ¿no? La reforma constitucional en materia de derechos humanos, toda una serie de reformas que se han venido dando a favor de los derechos humanos, implican no solamente el cambio legislativo, sino que desconfiamos mucho, y perdóneme usted, diputada, pero desconfiamos mucho de los legisladores, ¿no? Yo creo que este es un gran ejemplo. Pero aquí funcionaron muy bien. Sí, en sinergia con las organizaciones, con expertos. Una de cal. No tanto, no son tan poquitos. Una de cal. Tomamos muchos logros en esta legislatura. Esa percepción que había de que las autoridades y que incluso algunos organismos de derechos humanos, y refiero a percepción, no necesariamente una realidad, estaban del lado del delincuente, viendo que no se les violaran sus derechos, que se atendieran a sus reclamos, cuestión que nosotros apoyamos en la propia ley, que decimos, esta ley no se trata de quitarle derechos al delincuente, se los ha ganado a través de los abusos que el Estado ha cometido con él en los años. O las carencias. O las carencias del sistema. Se ha ganado el delincuente estos derechos. Sin embargo, se trataba de equilibrar las fuerzas. Francisco, la víctima estaba en una total desventaja frente al delincuente. Cuando la víctima es precisamente víctima de un acto de autoridad, ¿qué pasa? ¿Hay alguna penalidad mayor, algún efecto adicional en esta ley? Un retén, un disparo involuntario, un asesinato al momento de huir. Creo que ya cambiaron también algunas reglas en esto de los retenes. Es importante que en este caso concreto el Estado... El Ejército y la Armada, por ejemplo, en este papel. El Estado se convierte en un deudor solidario de cualquier miembro del Estado que cometa un acto delictivo o un acto de violación de derechos humanos en contra de un ciudadano. Es un deudor solidario. Y esto quiere decir que el Estado responde por todos sus servidores públicos, municipales, estatales y federales, es decir, no nada más marinos y soldados, sino también policías municipales. El municipal o estatales, que sacó la pistola y... ¿Verdad? Todos estos, el Estado se responde por eso y dice, mire, estos son míos y tráigamelos para acá. Yo respondo por ellos y voy a responder económicamente si ellos no tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos, pero también voy a responder con otras medidas de satisfacción total, de memoria histórica, de acceso a la verdad, de acceso a la justicia, y el Estado el acceso a la verdad se me hace esencial, como tú lo has mencionado, Ter. ¿Qué hay de los desaparecidos? Esta semana escuchaba yo el caso de Chapala, en Jalisco, de que aparentemente los que encontraron ejecutados eran obreros, meseros, albañiles, que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen organizado y que de alguna forma los están usando como mensaje de una banda a otra. No hay los detalles suficientes, pero hay gente que desaparece y no vuelve a saber. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde estamos en el contexto internacional? Voy contigo de México Unido contra la delincuencia, ¿cómo lo ves? Pues a nosotros nos preocupa que no hay una cifra estimada, no sé, se calcula entre los 3.000, 4.000 personas desaparecidas, pero en realidad no hay una cifra estimada de personas ¿Cómo los desaparecidas. podríamos saber? ¿Estado por estado? Yo creo que, por ejemplo, esta ley, con el registro que tiene de víctimas, nos podría dar una estimación perfecta de la cifra. No encuentro a mi hija, no encuentro a mi hijo. Ya por lo menos nos dará una estimación o una cifra para poder implementar políticas públicas al respecto. Entonces, esta ley, por ejemplo, cumple muy bien con este registro. Hay también una iniciativa del Senado sobre un registro nacional de desaparecidos que ya también entró en vigor. La Secretaría de Seguridad Pública tiene en su página web un registro nacional de personas extraviadas, ¿no? O no identificadas, que habla de 1.300 más o menos. Se me hacen pocos. Son pocos. Simplemente te puedo decir que en una sesión de trabajo que tuvimos con un ex procurador del estado de Veracruz, él habló, dato que dio, de 5.000 mujeres desaparecidas en la entidad. En Veracruz, nada más. Ahora, no todas habían desaparecido ahí, las familias habían manifestado su desaparición ahí, pero otras habían desaparecido en otras entidades. Este problema ya lo había previsto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Campo Algodonero, en donde le mandató al Estado mexicano tener un banco nacional de registros genéticos.
De manera que un cuerpo que aparece aquí y que nadie reclama, que aparece como no identificado, Claro. se pudiera tener el enlace con un desaparecido que está en otra entidad. Ese es uno de los problemas que tenemos para los desaparecidos y las desaparecidas, que no hay formas forenses, periciales, de identificar a las personas. Entonces, no tenemos registro, no tenemos O sea, de los procesos 50,000 muertos identificación. que llevamos, no hay material genético que eventualmente pudiera algún familiar llegar a decir, pues tengo este... En forma sistematizada. Solamente, no. solamente existe en 11 entidades, Ujú. ¿no? Nosotros quisimos poner que hubiese presupuesto para que el resto de las entidades lo tuviera, y la Comisión de Justicia no lo ¿Y esto aceptó. se va a dar o se podría dar en el futuro? Debe de darse. La ley La- establece los O marcos sea, mínimos es parte para de la lo que creación de establece, ese pues registro. muy Sí. importante. El Registro Nacional de Víctimas implica también el registro de desaparecidos y Sí, desaparecidas. por supuesto, son víctimas también. Esto también incluye, perdón, pero me vino a la mente Rosy Orozco, esto también implica las jóvenes que son secuestradas, ¿se puede catalogar desaparecidas? Sí, Hay sí, muchas por de estas que son desaparecidas y que efectivamente, como Rosy también lo ha reiterado, pueden desaparecer en un lugar y a los 2 o 3 años aparecer muertas en otra Claro, parte. que además después de abusarlas sexualmente, Y después de los estudios explotarlas, señalan, dicen después de que explotarlas que un las tiempo, matan, las las matan, ¿no? Igual para el ¿Qué caso me- de qué los me- migrantes, ¿no? Ujú. Que también hay un problema gravísimo de desaparición. Hace un año más o menos solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas cautelares para que los restos que fueron encontrados en San Fernando no se enviaran a la fosa común hasta que hubiera posibilidad de identificarlos, ¿no? Un problema que se presentó es que la Comisión Interamericana me decía, yo no puedo emitir unas medidas precautorias porque no le puedo decir al Estado que le ordene, por ejemplo, al Estado mexicano, que le ordene a un Estado de la República que De haga tal Tamaulipas. cosa, ¿no? Entonces hay que resolver ese tema. Ahora con la ley esto va a ser posible, porque vamos a poder invocar la ley como una ley general para que el Estado cumpla con su obligación, el Estado mexicano en su conjunto, cumpla con su obligación de proteger los restos que se encuentren de aquí al futuro hasta que sea posible identificarlos, de manera tal que se pueda notificar a sus familiares de los hallazgos, ¿no? ¿Qué tan atrasados, si podemos dar un apunte antes de ir a un corte, estamos en relación con otros países? Estoy oyendo esto del ADN. Yo creo que nos vamos a sorprender con el número de desaparecidos. Creo, ojalá me equivoque, pero lo que veo en el tema de la trata, que calculan 8,000 jóvenes o más, lo que vemos de los migrantes, lo que vemos de los desplazados, que nunca vuelves a saber de ellos, en fin, habrá que tomarlo en cuenta. ¿Cómo estamos en relación con nuestros vecinos en América Latina, con una potencia como es en Estados Unidos? ¿Hay algo parecido? ¿Tenemos algunos ejemplos de algunas otras naciones o estamos lamentablemente por la situación de violencia en la que estamos inmersos, pues aplicando nuevas medidas? ¿Somos precursores de este tipo de leyes y de acciones? No, o sea, yo te diría que México a nivel internacional está considerado como uno de los países con gran nivel de atraso en lo que son servicios periciales y forenses. De hecho, desde hace mucho tiempo las instituciones humanitarias como Cruz Roja y otras le han señalado al Estado mexicano que tenga formas de identificación de restos humanos o de cadáveres más expeditas, porque antes de la guerra del narco había un promedio de 2,000 a 3,000 cadáveres que las autoridades mexicanas echaban en la fosa común anualmente. Esta cifra debe de haber estado multiplicada por 3 o 4 veces durante estos años, porque tú sabes que hay entidades como Nuevo León, en donde ya la morgue está saturada y han debido de rentar trailers refrigerados para meter cadáveres. Entonces, y el problema se resolvería con sistemas expeditos. Claro, si nos comparas con Guatemala, El Salvador y toda esta cosa, nosotros estamos ahí más o menos. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene un Banco Nacional de Datos Genéticos. En Estados Unidos se usa. Se supone que en México estamos desde hace 2 o 3 años en la negociación con el famoso Codex, ¿no? Que es el que usan en los Estados Unidos,
pero son muy pocas entidades las que lo implementan. Creo que una de ellas es Nuevo León, ¿no? Que ya comenzó a utilizarlo, pero hay muchísimas otras donde no existe. En síntesis, falta mucho por hacer. Y te voy a decir una cosa, a mí me parece que este evento, este episodio de nuestro país es una especie de holocausto, en el que además estamos mostrando lo poco que valen los derechos de la ciudadanía en México, lo precario que están los derechos humanos. La vida no vale nada. Y que la vida no vale nada. Entonces, efectivamente, creo que por eso es algo en lo cual tenemos que trabajar, porque tenemos que tener dignidad en la vida y en la muerte, porque eso es lo que humanitariamente debe de ser, ¿no? Tengo que hacer una nueva pausa, causa y efecto, ley de víctimas esta noche. Regresamos. En el espacio de este mensaje brevemente platicaba de lo difícil que debe ser para un padre, un hijo o una hija desaparecido. Contarnos que es más doloroso el desaparecido que el muerto, ¿no? Muchas entrevistas que tuvimos con víctimas realmente tenían un clamor por encontrar a su ser querido, vivo o muerto. Claro. Y esto quiere decir que cuando encontraban el cadáver de un ser querido, dentro del profundo dolor que se siente haber perdido a un hijo, a un hermano, a un padre, dentro de ese dolor sentían cierto alivio, cierto descanso de saber que el cuerpo estaba ahí, que ya no iban a seguir viviendo en esa incertidumbre de qué será de él, cómo estará, en qué condiciones lo estarán tratando, ¿no? Es decir, dolorosísimo. Julio, háblanos también un poco de las virtudes de esta ley de víctimas aprobada por unanimidad. Y esta ley tiene varios principios que la inspiran. Entre ellos quisiera destacar solamente algunos, que es el principio de la dignidad humana, que es el sustento, el pilar de la ley. La ley se fundamenta en que todo el ser humano tiene derecho a la vida, pero no nada más a la vida, Francisco, sino a una vida digna, una vida en donde se cumplan los más básicos requisitos de subsistencia, de alimentación, de transportación, de educación. Todos estos derechos básicos son el pilar de la ley. Tiene principios como, por ejemplo, el principio de la buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que a la víctima se le cree por el simple hecho de ser víctima. Si tú vas ante la autoridad y dices, yo fui una víctima de este delito, la autoridad automáticamente debe de poner en marcha todo este engranaje de la ley para satisfacer a la víctima, excepto cuando la víctima llegue al proceso penal. Porque entonces este principio de buena fe chocaría con el principio de presunción de inocencia y dentro del proceso penal vamos a darle privilegio al principio de presunción de inocencia. Pero todo lo que está fuera del esquema, atención médica, psicológica, de transporte, de hospedaje, de atención psicológica, incluso de reparación del daño en casos en donde no se pueda acreditar a través de una sentencia, todos estos sistemas entrarán en marcha creyéndole a la víctima. Tiene ella en su potestad la verdad, a menos que el Estado acredite que está mintiendo, ¿no? Pero tiene esta presunción de estar actuando. Luis. Mira, un tema que creo que es muy importante es que gracias a esta ley vamos a poder evitar una práctica recurrente en los ministerios públicos a nivel federal y local, que es que cuando desaparece una persona te piden que esperes hasta 48 horas para iniciar las averiguaciones. Eso se debe a un prejuicio, ¿no? A la idea de que, pues más bien a lo mejor se fue con el novio, se fue de fiesta. Su hija se fue yo, de fiesta ¿no? Ahora, gracias a este principio de buena fe, el Ministerio Público estará obligado a actuar de inmediato, ¿no? Y hay pruebas suficientes de que en casos importantísimos como es el de la trata de personas, lo que se puede hacer en las primeras horas inmediatas a la denuncia de la desaparición es fundamental. Sí. Es cuando se pueden echar a andar las alertas, ya existen algunas alertas en algunos estados, para evitar que se den estas desapariciones. Entonces creo que incorpora un punto de vista que parte de la víctima, ¿no? Eso creo que es muy importante. O sea, se toma en cuenta a la víctima no solamente como objeto de la ley, sino como sujeto mismo de derechos dentro de la ley. Homero. Yo le quería apuntar, o sea, ya entrando a fondo a la ley, es en su capítulo de ingreso al sistema es que reconoce que no importa, o sea, puedes ir a denunciar como víctima, puede ser una autoridad, o puede ser inclusive un tercero que sepa de algún delito, te puede meter al sistema. E inclusive Dame un ejemplo del tercero, por ejemplo.
algún familiar que sepa que está desaparecido, ellos pueden, como decía Luis, o sea, que la autoridad dice seguro se fue con el novio, hay que esperar 72 horas. Inmediatamente se te mete al Sistema Nacional de Víctimas. Inclusive si uno va al MP y si se niega el MP, puedes acudir a otras instancias de los 3 órdenes de gobierno, a Secretaría de Educación, instituciones privadas. ¿Y cuál sería la figura? ¿Denunciante, familiar de víctima? ¿Cómo se llama? Familiar, víctima directa o indirecta. Víctima no directa. Muy bien. Inclusive a mí se me hace interesante, hay un artículo que dice, inclusive puedes ir a denunciar a embajadas extranjeras dentro del territorio nacional y ellos mismos te pueden ingresar al sistema. Muy interesante. ¿Algo que quieras apuntarte? Yo quería simplemente para que el auditorio tenga claridad de los componentes de esta ley. O sea, la ley crea un sistema nacional de víctimas en donde están representantes de los 3 poderes de la Unión. Por el parte del Ejecutivo Federal, la Procuraduría, la Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el DIF, está también el INEGI para efectos de información, el Instituto Nacional de Migración, que es también una institución importante en este proceso, y el INMujeres, además de la Defensoría Pública, del Poder Legislativo. En el Poder Judicial también está el Consejo de la Judicatura y además de otros organismos públicos, ¿no? De este sistema deriva un comité ejecutivo de atención a víctimas, en donde hay especialistas en derecho, en psicología, en sociología, etcétera, comisionados también de representantes de grupos de las víctimas, o sea, la sociedad civil está participando. Eso es lo que te iba a decir, es importante que como sociedad participemos. Finalmente, esto lo desata un movimiento ciudadano en principio, ¿no? Y como mecanismos está una asesoría jurídica federal, que es toda la parte de asistencia jurídica, que es muy importante para la información y todo, el registro nacional, que es la base del diagnóstico y de las distintas acciones que se pueden desplegar para la atención, y un fondo de ayuda y asistencia, ¿no? Ahora, hay comités de trata, de violencia sexual, de desapariciones forzadas, de víctimas de homicidio, es decir, tiene efectivamente está muy bien organizado, toda por lo que la me estructura para dar una atención y sobre todo como para arrancar en un proceso en donde efectivamente solamente el conocimiento de la realidad, de lo que pase, y en ese sentido es muy importante que todas las víctimas directas o indirectas acudan de inmediato al registro o a las organizaciones del movimiento que están haciendo también un registro, sí, para que tengamos un panorama general de cómo está la situación y cuánto va a costar en términos presupuestales atender este tema. Ahí voy. Tenemos unos cuantos minutos antes del corte. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Alguien ya lo pensó? Sí, claro, La y ley de hecho lo prevé. la ley lo prevé. La ley empieza con un presupuesto mínimo de 270 millones de pesos aproximadamente, pero es un techo mínimo, porque esto se va a ir incrementando con una serie de fondos que vienen desde las multas y los instrumentos del delito que fueron requisados, la extinción de dominio de bienes, extinciones de dominio. De hecho, al propio Poder Judicial se le quita una buena tajada de esos ingresos que venía recibiendo de multas y de aseguramientos para pasárselos al fondo de víctimas. Tiene que alcanzar. Va a alcanzar, va a ¿Sí? alcanzar. Nosotros nos vamos a asegurar como sociedad civil de que alcance, ¿no? Y además valdría la pena subrayar entre todo esto que nos decía Tere, este abogado victimal, que la ley lo refiere como un asesor jurídico de víctimas. Era increíble que el imputado tenga acceso a un abogado público, gratuito, independientemente de que él tenga dinero o no tenga dinero para pagarlo. El Estado le regalaba un defensor, mientras que las víctimas padecían la indolencia del con Estado. sus uñas, ¿no? El Ministerio Público realmente no estaba interesado en la atención a las víctimas. Províctima, pues hasta este momento no ha dado tampoco un resultado tangible. Los estados, a través de sus propios comités de atención a víctimas, pues realmente tienen un trabajo más bien de carácter social, no hacían un verdadero trabajo, de manera que este abogado va a acompañar a la víctima desde el momento preciso del acto victimizante hasta la total solución de todos sus problemas y la reparación integral del daño.
¿Tenemos recursos humanos suficientes, Luis? Yo creo que ese es un reto importantísimo. La ley también prevé la capacitación. Pero mira, ahí tenemos enfrente un reto que implica ahora formar nuevos operadores, no solamente operadores jurídicos, sino psicólogos, sociólogos, gente que trabaja, forenses. De verdad es una tarea de capacitación que nos va a llevar 5 o 10 años o 20, no lo sé, pero hay que iniciarla ya y hay que iniciarla muy seriamente con una perspectiva totalmente distinta de lo que significa la ley en relación con los derechos de los ciudadanos. Yo creo que el reto fundamental va a estar ahí. Fíjate, hablábamos del cambio de sexenio y bueno, ahí seguramente la sociedad civil estará empujando y tal, pero si no tenemos gente que entienda cuál es el sentido de estos cambios legislativos que estamos teniendo, las posibilidades de que las inercias nos ganen son altísimas. Pues hay que trabajar también en los recursos humanos. Vamos a hacer una pausa, regreso con conclusiones. Tiempo de escuchar conclusiones de nuestro panel. Empiezo contigo, Homero Tapia Pérez, coordinador del programa de exigencia y vinculación con autoridades de México Unido contra la Delincuencia. Bueno, en la organización estamos muy contentos con la aprobación y la creación de esta ley. Creo que es un claro ejemplo que trabajando sociedad, políticos, se puede sacar los temas adelante que a México tanto le preocupa. Ese es, yo creo que el punto bueno de la ley. México Unido contra la Delincuencia satisfecho. Sí, claro. Doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis. Sí, igual, yo creo que hay que destacar aquí que esta ley es producto de un círculo virtuoso en el que trabajaron diputados, senadores de todos los partidos, trabajaron fundamentalmente gente de la sociedad civil, este movimiento importantísimo que la impulsó, y creo que es un buen ejemplo de lo que podemos hacer si enfocamos con claridad cuáles son los problemas y con visión de Estado nos sentamos a tratar de resolverlos. Doctor Julio Hernández Barros, especialista en Derecho Penal y, bueno, prácticamente precursor y autor de muchos de estos renglones de la ley, con Javier Sicilia. Francisco, quizá lo que se pudiera destacar de esta ley, haciendo un resumen, es que es una ley general de aplicación federal, estatal y municipal. Es una ley que no distingue a víctimas del delito, víctimas de la delincuencia organizada y víctimas de la violación de derechos humanos, y es una ley que viene a dar una serie de derechos a las víctimas que no tenían, derecho a la reparación integral, que se traduce en derecho al acceso a la justicia, derecho a la verdad, derecho a la asistencia médica, psicológica, transportación, hospedaje, y otros muchos que están contenidos en el cuerpo de la ley, que van a traer un poco de descanso a todo este dolor y a este sufrimiento de tantos miles de mexicanos que han atravesado por esta situación tan cruenta de tanto de la delincuencia organizada como del combate del gobierno estatal, municipal y federal a este tipo de delincuencia. Se escuchó la voz de la gente. Por fin se escuchó, y además se escuchó de una manera fuerte, y tan fuerte que fueron sensibles los órganos, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, fueron muy sensibles en este tema y tuvimos un consenso absoluto. No hubo oposición y no hubo una mano que se levantara en contra de esta ley. Ojalá que tampoco la haya al momento de aplicarla, Francisco. Confiamos en que así sea. Y diputado Teresa Inchaustegui, presidente de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara Baja. Sí, Francisco. Yo quisiera destacar la enorme oportunidad que para todos los gobiernos locales, federales y los poderes implica esta legislación. Porque si se atiende al espíritu que anima a esta legislación, es cerrar la brecha en la injusticia que hay en el país, en los sistemas que no funcionan, y fortalecer los derechos ciudadanos, los derechos humanos de hombres y mujeres en el país. Si no lo hacemos en esta ocasión, que yo creo que ya nuestro sistema y nuestra sociedad está a punto de un colapso en muchos sentidos, si no lo hacemos ahora, la descomposición que va a venir en el país va a ser tremenda.
En ese sentido, creo que lo debemos de ver todos los gobiernos y todos los poderes como una oportunidad, quizá la última, para poder hacer justicia y terminar con un sistema completamente ineficiente en esa perspectiva. La última llamada. Tere, muchas gracias por tu opinión. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Homero, Luis, muchas gracias. Ya escucharon sus opiniones, pero la más importante, como siempre, es la de ustedes. Esto es Causa y Efecto. Muchas gracias por su atención. Lo espero el próximo fin de semana. Hasta entonces.